Hola, Ya. muy buenas noches. Hola, muy buenas Buenas noches. Estamos noches. en la sustentación de habilidades comunicativas. Me presento, mi nombre es Geraldine Gómez Ardila y estoy acompañada con mi compañera Joeva. Preséntete. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joeva Solángel Buitrago Anaya, estudiante de tecnología en contabilidad financiera en tercer semestre. Y a continuación vamos a realizar la sustentación de la materia de habilidades comunicativas. Listo. Primeramente vamos a hablar sobre la entrevista. En este caso de la entrevista, nosotros decidimos realizarla y pues nuestro tema fue los contratos laborales en Colombia, ya que esto es lo que hemos venido viendo durante el transcurso de este semestre y allí pudimos conocer acerca de todos los contratos que existen y desarrollamos inquietudes y todo aparte de los contratos laborales, ya que no teníamos en cuenta nuestro propio contrato laboral que tenemos actualmente. Entonces, por eso decidimos ese tema. Seguimos. La introducción. Bueno, con nuestro equipo de trabajo, pues decidimos abordar e investigar los temas vistos en cada una de las unidades propuestas en el área de las habilidades comunicativas, que ya, como dice la misma palabra, es la comunicación entre el lenguaje verbal y no verbal, en los cuales las expresiones, el tono de voz, etc. De esta manera, tener las bases necesarias para la realización de la entrevista, nosotros decidimos, como estaba hablando actualmente sobre los contratos laborales en Colombia, fue la entrevista semiabierta, en la cual se combina entre varias preguntas abiertas y otras respuestas concretas, en donde las estudiantes, mi nombre es Geraldine y mi compañera Joeva, era la entrevistada. Se decidió optar por el tema antes mencionado, teniendo en cuenta que en el momento se están adquiriendo los conocimientos necesarios vistos en el área alterna, los cuales nos permite hablar de un tema con facilidad. Por otro lado, teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país y la reforma laboral que se requiere concretar, también se hace necesario la profundización en el tema. La comunicación verbal y no verbal. Cuéntanos, Joeva, sobre la comunicación verbal y no verbal. Bueno, la comunicación verbal es aquella que expresamos a través de nuestras palabras, como lo que estamos haciendo justo ahora, mientras que la comunicación no verbal hace referencia a la información que se transmite a través de gestos y del llamado lenguaje corporal. Listo. La comunicación verbal, ¿cuál es una comunicación oral? Es el intercambio de ideas a través del habla. Para que en este proceso ocurra es necesario que exista un código que sea común para todos los involucrados, que en este caso es la lengua o idioma. Por ejemplo, una llamada telefónica, una conversación con una persona a persona, un audio de voz, un grito, un silbido, etc. En este caso, en la entrevista se puede implícita la comunicación oral, ya que es una conversación de persona a persona. Cuéntame sobre la comunicación escrita. Bueno, la comunicación escrita es la expresión de ideas a través de un código escrito, como su misma palabra lo dice, bien sean palabras de una misma lengua o cualquier sistema convencional que pueda ser decodificado por los receptores del mensaje, como por ejemplo un libro electrónico o de papel, un correo electrónico, un mensaje de texto, una carta, un documento y demás. Este tema de comunicación, pues es un tema de hablar bastante, ya que en lo legal podemos decir que a través de un correo electrónico se pueden hacer muchas cosas legales, así ciertamente una demanda, etcétera. Pero esto vale más que ni la comunicación verbal ante la ley. La comunicación no verbal
se compone de gestos, miradas, movimientos de las manos, posturas, risas, sonidos, gestualizaciones, tonos y velocidad de la voz. Bueno, acá podemos ver en estas imágenes que los gestos existen como la expresión facial y la gestualidad. La expresión facial podemos decir que es el dicho que se dice que una mirada o un gesto dice más que 1000 palabras. Y es la verdad. Muchas veces concretamos con un gesto, ya está dicho el tema. Ejemplo, la persona se enojó, ya con la mirada lo dice todo, ya no necesita más conversación. Y podemos hablar que la gestualidad es como lo que estamos haciendo ahorita, expresando nuestros sentimientos, expresando, digamos, un asombro, o cuando estamos en entrevista que para nosotros podemos entretener. Esta es la forma de podernos nosotros comunicar o dar una señal de que nos estamos comunicando. O en el tema de sorprender, que vemos que en las imágenes que las manos y el gesto de la cara dice mucho más. Ya con solo mover las manos y abrir la boca, estamos sorprendidos. Bueno, aspectos paralingüísticos, estos se catalogan como aspectos, componentes paralingüísticos al conglomerado de señas y señales que hacen acompañamiento a la comunicación. Existen señales vocales que pueden entregar información a un receptor, por ejemplo, reír o llorar o suspirar. Entre los elementos de los aspectos paralingüísticos tenemos en primer lugar la latencia, que es el intervalo entre la terminación de una oración y cuando empieza la siguiente. Seguidamente tenemos el volumen, que su función más básica es hacer que un mensaje llegue al potencial del oyente, es decir, que no se escuche demasiado alto o demasiado bajo, de una manera que pues, se pueda escuchar perfectamente. Está el timbre, que acá se puede decir que en algunas ocasiones hay voces muy agudas o voces muy graves, otras nasales, otras muy finas, es como la diferenciación. Tenemos la inflexión, que es la elevación o atenuación que se hace con la voz, quebrándola pasando de un tono a otro, o sea, como para resaltar una oración o una palabra en una oración. Tenemos la fluidez, que son las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones con bastantes normales en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o intensidad. También está el tiempo, que es la duración del habla y hace referencia al tiempo durante el cual está hablando el individuo. Listo. En el desarrollo de la entrevista, como estábamos mencionando anteriormente, nuestro tema fue los contratos laborales en Colombia. Es un tema que escogimos mi compañera Sol y mi persona, ya que estamos mutuamente viendo la materia, digamos, tema de las materias o en sí de la carrera sobre los contratos en Colombia, en los cuales mi nombre es Geraldine. Geraldine presentó ser el entrevistador y Sol es la entrevistada. En este caso, mi rol de entrevistador fue hacer entender a mi compañera lo que yo le estaba preguntando y así ella me pudiera responder acerca de todas las preguntas, inquietudes que yo tenía. En este tema, los contratos laborales en Colombia es un tema que siempre se ha visto y que está desde hace décadas, podemos decir así, y que en Colombia muchas veces la informalidad existe, pero así como hay informalidad, también hay contratos laborales que debemos cumplir horario, ciertamente sea nuestro contrato laboral. Podemos decir
que esta entrevista quedará plasmada en un trabajo escrito que se fue enviado a través de las plataformas digitales de Moodle hacia el docente de habilidades comunicativas. Y así nosotros pudimos realizar esta entrevista de forma virtual y poder entrevistar a mi compañera Sol. Y fue enviada al portal de plataforma de YouTube para hacer su respectiva visualización y valoración. Listo, Sol. Cuéntame sobre las conclusiones que tienes sobre las habilidades comunicativas. Bueno, para concluir, podemos decir que las habilidades comunicativas son parte de nuestra vida, que a raíz de ellas salen muchas razones, lo cual las comunicaciones es el factor principal de nosotros podemos dirigirnos hacia los demás. Así pasa con la entrevista para poder entender y socializar lo que estamos hablando y dando a entender. Durante la entrevista que realizamos ciertamente, pues pudimos ver implícitos todos los tanto aspectos paralingüísticos como la comunicación verbal y también cada una de las de los ítems que podemos ver dentro de lo que compone como tal la comunicación, que es el canal, el emisor, el receptor, el mensaje, el código. Y de igual manera, pues agradecida con el profesor, con el instructor, por compartir sus conocimientos con nosotros y también ya poder dar por finalizada esta materia. Gracias. Listo. Dada que esto fue más que todo una semi-entrevista, hablando acerca de nuestro informe final y acerca de las habilidades comunicativas, se tuvo en cuenta el tema del volumen de la voz, el tiempo, etcétera, en el cual la comunicación es base fundamental para nosotros poder estar realizando esta entrevista el día de hoy y que en esta vez lo pudimos de hacer de manera virtual y poder en un futuro tener la oportunidad de hacerla de manera presencial con mi compañera Sol. Fuimos un buen equipo de trabajo y para nosotros es un gusto que nos hayan puesto este tipo de actividades, ya que nosotros no teníamos la oportunidad de conocernos y en estos encuentros tuvimos la oportunidad de conocer quién era Sol y quién era Geraldine. Muchas gracias por este encuentro, Solecita. Y muchas gracias a usted, profesor, por este encuentro. Listo, compañera. Listo, chao. Nos desconectamos. O tú lo editas.